En el video de hoy vamos a resolver el problema 3.97 de la guía de ejercicios número 2 y dice así: el cable AB de la figura está unido a la parte superior del poste vertical de 3 metros de altura y su tensión es de 50 kN. ¿Cuáles son las tensiones de los cables AO, AC y AD? Bueno, aquí lo que estamos viendo es que tenemos 4 tensiones. Una de ellas es conocida, es la que está aplicada en este cable, ¿sí? O en esta cuerda. Entonces vamos a dibujarla para identificarla. Aquí tendríamos esta tensión, que es de 50 kN, ¿sí? Vamos a ponerla y pues vamos a darle nombre. Vemos que todas las fuerzas están aplicadas en el punto A, por lo tanto pues vamos a identificar las tensiones con el punto final, en este caso la tensión B, que es parcialmente conocida, de hecho conocemos su magnitud y ahorita pues vamos a encontrar este vector que representa la tensión. Tenemos otras 3 tensiones que son parcialmente desconocidas, parcialmente porque conocemos su dirección, y su sentido. Por ejemplo, esta tensión que estoy dibujando aquí, vamos a llamarla tensión C, porque al igual que las otras, parte del punto A, pero termina en el punto C. Vamos a ponerle tensión C. ¿Qué otra tensión tenemos? Pues tenemos aquí esta que está aplicada en esta dirección, con este sentido. A esta vamos a llamarla tensión D. Entonces le ponemos aquí su nombre, tensión D, y ya nada más faltaría esta de aquí, que va al origen, que en este caso está representado con la letra O, por lo tanto pues va a ser tensión O. Vamos a ponerle ese nombre, TO, y ya tenemos ahí las 4 tensiones involucradas. Como ya lo habíamos comentado, esta tensión la podemos conocer completamente. Para ello, pues necesitamos el vector director, es decir, un vector que vaya del punto A al punto B y que nos dé la dirección de esta tensión. En particular vamos a requerir un vector unitario. Para los otros, para las otras tensiones, más bien, vamos a requerir también vectores directores, uno que vaya del punto A al punto C, otro del punto A al punto D y otro del punto A al punto O. Entonces vamos a ponerlos aquí como datos del problema, datos pues que están, digamos, de manera implícita. Datos del problema. Y pues vamos a empezar con el vector director, que le vamos a llamar RAB. Y es un vector que va del punto A al punto B. Lo podemos formar de una manera muy sencilla. Partimos del punto A y nos desplazamos al punto B y vemos cuánto han cambiado cada una de las coordenadas. Por ejemplo, aquí vemos que la coordenada x de A vale 6 porque está a la mitad de esta distancia, y aquí pues está con una coordenada de 12, es decir que en x nos movemos 6 unidades. Entonces vamos a poner aquí 6 unidades en x, punto y coma. Ahorita vamos a ver por qué lo estamos formando así. En y partimos a una altura de 2 unidades y terminamos en b con una altura de 3 unidades. Por lo tanto, pues en y simplemente subimos una unidad. Punto y coma. Y finalmente, lo que vendría siendo en z, pues tenemos aquí coordenada 0, aquí coordenada 0, por lo tanto en z no hay movimiento, pues vale automáticamente 0. Ahora estoy poniendo este vector de esta forma particular porque lo vamos a declarar como vector columna. Ahorita vamos a ver por qué. Pasamos a la calculadora, ¿sí? Y vean que ahorita está como vector columna. Vamos a declarar de esa misma forma los otros vectores directores. Entonces ya tenemos el primero, vamos con el segundo, el vector RAC, pues es el vector que parte del punto A y termina en el punto C. Aquí en X vean que parte con una coordenada de 6 y termina con una coordenada de 0, por lo tanto aquí el movimiento es en sentido contrario del eje X.
le toca un menos 6. Luego, en Y, parte de una altura de 2, termina en una altura de 8, por lo tanto, aquí pues sube ¿cuántas unidades? 6 unidades. Y finalmente tenemos que en Z parte de 0 y termina a una distancia de 5 unidades. Por lo tanto, en Z aquí tenemos un movimiento de 5 unidades. De una vez vamos a pasarlo a la calculadora para tenerlo aquí completamente guardado. Nuevamente como vector columna. Vamos con el siguiente, que sería el vector. ¿Qué vector seguiría? El RAD. Vamos a hacer el mismo procedimiento. En X nos movemos 6 unidades, pero en sentido contrario, entonces en X vale menos 6. Posteriormente vemos en Y, parte en 2, termina en 4, por lo tanto, sube 2 unidades. Y en Z, parte de 0, y termina 5 unidades, pero atrás del plano XY, por lo tanto, nos movimos en sentido contrario al eje Z, es decir, este vale menos 5. El último vector director que nos falta, pues es el RAO, que parte del punto A y termina en el punto O. Que bueno, creo que faltó pasarlo a la calculadora, entonces vamos a ponerlo. Aquí ya tenemos el tercer vector, que también es un vector columna, y ya nada más nos falta este cuarto vector, que parte del punto A termina en el punto O. Pero este es muy sencillo porque vean que como O es el origen, pues estas coordenadas que tenemos aquí corresponden al vector de posición que parte del origen y termina en el punto A. Lo que estamos buscando es uno que parta del punto A y termine en el origen. Por lo tanto, pues tiene las mismas componentes pero con signo contrario. En este caso, menos 6, menos 2 y 0. Vamos a guardarlo en la calculadora y vamos a ver cómo es que podemos escribir cada una de las tensiones, pues en términos de estos vectores que hemos formado aquí. Primero, esta tensión sabemos que tiene una magnitud de 50 kilonewton. Para ello, lo que necesito es partir del vector RAB. Entonces vamos a poner la tensión en B. Entonces aquí definición de las tensiones, ¿sí?, en términos de cada uno de los vectores directores. En este caso la tensión B va a ser de 50 kilonewton por un vector RAB, pero unitario. ¿Por qué unitario? Pues porque el vector unitario lo único que nos va a dar es la dirección y el sentido de esta tensión. Multiplicado por 50 kilonewton nos da precisamente el vector tensión, que ya incluye la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces vamos a calcularlo de esa manera. Aquí en la calculadora lo que tenemos es que RAB unitario pues es el vector RAB dividido entre su módulo, en este caso con la función norma RAB. ¿Sí? Este vector es un vector unitario, pero que tiene la misma dirección y sentido que el cable. Vemos que tiene norma 1, por lo tanto la tensión B va a ser 50 kilonewton por RAB unitario. Y esto nos da este vector columna. Entonces vamos a copiarlo al espacio de trabajo porque este vector que tenemos aquí es conocido. Aquí el único inconveniente que tenemos pues es que está expresado como vector columna, pero no importa, aquí lo convertimos en vector renglón. Entonces, esta es la tensión en B. Que bueno, como es columna, pues aquí recordemos que es con punto y coma. Entonces, ese es un vector conocido. Ahora, los otros vectores, en este caso, la tensión C, la tensión D y la tensión O, los podemos escribir como múltiplos escalares de los vectores directores. No necesitan ser vectores unitarios, simplemente vectores que partan de este punto, del punto A, y terminen en su respectivo punto. Por ejemplo, el caso de la tensión C, puedo escribir esta tensión como
un escalar desconocido C por RAC. Entonces, este vector es conocido y lo único que necesito saber es este escalar, es decir, qué tan grande es este vector comparado con el vector RAC, que le da su dirección y sentido. Puedo hacer exactamente lo mismo para la tensión D. Es un escalar desconocido por el vector RAD y finalmente la tensión O pues va a ser un escalar O desconocido por RAO. Ahora, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio o la ecuación vectorial de equilibrio. Recordemos que todas estas son cantidades vectoriales, por lo tanto, la tensión B más la tensión C más la tensión D más la tensión O tiene que ser igual a 0, 0 vector. De aquí, las tensiones que desconocemos son estas tres últimas, por lo tanto, esta que ya la conocemos, ya la tenemos aquí, la podemos despejar, de tal modo que esta ecuación de equilibrio se puede escribir como TC más TD más TO igual a menos TB. Y ahora podemos realizar esta sustitución. ¿Qué es sustitución? Pues TC es un escalar por un vector conocido, más TD, que es un escalar por un vector conocido, y finalmente TO, que es un escalar por un vector conocido, y esto pues tiene que ser igual a menos TB. Ahora, ¿por qué lo ponemos de esa forma? Porque resulta que aquí lo que tenemos es una combinación lineal de vectores columna. Esto es equivalente a formar la siguiente matriz. Una matriz que tenga como primera columna el vector RAC, como segunda columna al vector RAD y como tercera columna al vector RAO, aplicada sobre un vector columna. Entonces, esto que tenemos aquí es una matriz que aplica sobre un vector columna formado precisamente por los escalares de la combinación lineal, en este caso el escalar C, el escalar D y el escalar O. Este es un vector columna y esto es igual a menos TB, que es un vector, de tal modo que esta es automáticamente una ecuación de la siguiente forma: una matriz A por un vector desconocido X igual a un vector independiente B. De tal modo que nosotros de aquí podemos despejar esta X y con esa X obtener los escalares que necesitamos. Vamos a hacer el procedimiento, ¿sí?, de resolver esta ecuación utilizando la calculadora. Para ello, bueno, vamos a limpiar la pantalla y vamos a formar la matriz A. La matriz A quedamos que está formada por el vector RAC, luego por el vector RAD y por el vector RAO, todos vectores columna. ¿Sí? Aquí vemos, esta es la primera columna correspondiente a este vector, segunda columna correspondiente a este y tercera columna correspondiente a este otro vector. En este caso, bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo quiero despejar X, voy a utilizar esta operación. Esta operación va a calcular la matriz inversa de A, y la va a multiplicar por el vector que le pongo aquí. En este caso el vector es menos TB, que es un vector columna conocido. Entonces veamos. ¿Cómo despejo esta ecuación? Pues de la siguiente manera. X va a ser igual a la matriz A inversa multiplicada por este vector B, pero ese vector B es menos TB. Entonces lo que estoy haciendo en la calculadora es precisamente por medio de este comando sacar la matriz inversa. Entonces vamos a darle Enter y automáticamente aquí ya nos dio el resultado. Vean que son tres escalares en un vector X. El primero,
¿Corresponde a qué? Pues corresponde precisamente al escalar C. En este caso es x1. Luego el escalar D va a ser la segunda componente de este vector y el escalar O pues va a ser la tercera componente de este vector. Ahora sí, ya con estos datos podemos encontrar las tensiones, porque recordemos que esta tensión es C por este vector que ya es conocido y las demás de una manera muy similar. Entonces, ya teniendo estos datos, la tensión C va a ser igual al escalar C que ya obtuvimos, multiplicado por RAC. Y ya tenemos aquí este vector. Qué bueno. Vamos a transponerlo para copiarlo a nuestro espacio de trabajo. Y lo pegamos aquí. Entonces ya tengo aquí, esta es la tensión C. Vean que es un vector que tiene 3 componentes. Y todo está medido en kilonewton. Vamos a redondearlo a 3 cifras significativas. Aquí ya lo redondeamos, este también lo redondeamos y este pues vamos a redondearlo también. Ok, unidades, kilonewton. ¿Qué nos falta? Pues obtener su magnitud, que vendría siendo el módulo de este vector. ¿Cómo lo obtenemos? Pues simplemente con el comando norm, que es la norma, y nos damos cuenta que esta tensión, la tensión en C, pues tiene un valor de 6.74 kilonewton. ¿Sí? Ya no como vector, sino como magnitud de este vector. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros dos vectores restantes. Vamos a formarlos y vamos a sacar su magnitud. El vector TD es el escalar D por RAD. ¿Sí? Vamos a transponerlo para copiarlo en nuestro espacio de trabajo. Y ahorita sacamos su módulo. Entonces, aquí lo pegamos. TD va a tener este valor. Que si nos damos cuenta, pues es parecido al vector TC, ¿no? Con algunos pequeños cambios por ahí. Ok, ya lo tenemos aquí. También está medido en kilonewton. Ahora vamos a sacar su magnitud o módulo con el comando norm. Entonces aquí le ponemos la norma de este vector. ¿Cuánto vale? 5.52 kilonewton. Y pues ya lo tenemos ahí. Vamos a redondear a algunas cifras significativas. Este 2 queda. Kilonewton y finalmente TO. ¿Cómo lo construimos? De la misma manera. En este caso TO va a ser O por RAO. ¿Sí? Vamos a darle Enter. Y bueno, lo transponemos y ya está. Una característica importante que estamos viendo aquí, pues es que precisamente este vector de tensión no tiene componente Z. Porque precisamente esta fuerza está en el plano XY. Entonces, bueno, aquí vamos a redondear, aquí podemos poner 7 y ya tenemos este otro vector. ¿Qué nos falta? Pues nada más obtener su módulo. Entonces aquí obtenemos el módulo de este vector, TO, y resulta que es de 43.23 kilonewton. Curiosamente, prácticamente toda la tensión que está compensando a la tensión B está contenida o está siendo equilibrada por este cable.
¿sí? Por este cable que tenemos aquí. Estos dos, vean, son tensiones mucho más pequeñas. Y bueno, con esto ya terminaríamos el problema, pero lo que se debe de cumplir es la ecuación de equilibrio. La suma de estas 4 tensiones tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a comprobar que eso se cumpla. Entonces, tensión B más tensión C más tensión D más tensión O, y esto es igual a 0. Aunque aquí aparecen estos números, vean que están elevados a la menos 15, por lo tanto son errores numéricos, de tal modo que efectivamente estas 3 tensiones están en equilibrio. Por lo tanto, con eso damos por terminado la solución a este problema. Nos vemos hasta el próximo video.